Hola a todos. Prepárense para embarcarse en un viaje épico a través del tiempo y el espacio. De antiguas civilizaciones olvidadas a artefactos que moldearon nuestra historia, tenemos todo aquí para ustedes. Por lo tanto, abróchense el cinturón, relájense y sumérjanse en las maravillas de nuestro pasado arqueológico. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y descubrimientos sorprendentes? Entonces deja tu like, suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros en esta aventura. ¡Adelante! Castillo de Corfe. Ubicado en la península de la isla de Purbeck, en Dorset, Inglaterra, el Castillo de Corfe es una joya histórica que ha sido testigo del flujo y reflujo de la historia inglesa. Construido por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, se erige como uno de los primeros castillos en Inglaterra construidos parcialmente de piedra, un testimonio de su alto estatus. A lo largo de los siglos, el castillo experimentó cambios estructurales significativos, evolucionando con los tiempos y las necesidades de sus habitantes. En 1572, Isabel I vendió el castillo a Christopher Hatton, y más tarde pasó a manos de John Banks en 1635. La resistencia del castillo fue puesta a prueba durante la Guerra Civil Inglesa, cuando la esposa de Banks, Lady Mary Banks, lo defendió valientemente durante 2 asedios por parte de las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, en 1645, el castillo cayó en manos enemigas y fue despreciado por orden del Parlamento, dejándolo en ruinas. Hoy en día, el castillo es un edificio catalogado de grado 1 y un monumento programado, propiedad del National Trust y abierto al público. Se cree que inspiró la Isla de Kirrin de Enid Blyton y ha servido como lugar de rodaje, continuando encantando a los visitantes con su rica historia y encanto perdurable. Naufragio Capo Corso II. En una misión conjunta de arqueólogos submarinos italianos y franceses, recientemente se ha recuperado una impresionante colección de vidrio inacabado de alta calidad y vidrio romano ornamentado del naufragio Capo Corso II, ubicado cerca de la costa de Córcega en Francia, a una profundidad de 350 metros. Este naufragio, avistado por primera vez en 2012, es solo el segundo naufragio mediterráneo encontrado con una carga compuesta exclusivamente por vidrio. La pérdida de esta carga habría representado un importante contratiempo financiero para los patrocinadores de la travesía. Esperamos por su bien que tuvieran alguna forma antigua de seguro contra la posibilidad de tal pérdida. Se cree que el barco construido y naufragado entre finales del primer siglo y principios del segundo siglo era un buque mercante romano. Aún no se ha determinado de manera concluyente su dirección de viaje en el momento del hundimiento, por lo que no podemos decir de dónde venía. Los artefactos de vidrio, que incluyen tanto formas crudas como trabajadas, ofrecen una perspectiva única sobre el comercio de vidrio romano y el vasto imperio económico de Roma durante los primeros 2 siglos del primer milenio. Teatro de Nerón. El Teatro de Nerón, un grandioso recinto privado para espectáculos construido por el infame emperador romano Nerón, durante su reinado desde el 54 hasta el 68 después de Cristo, finalmente ha sido desenterrado. Situado adyacente a la Ciudad del Vaticano bajo el jardín amurallado del Palazzo de la Ribera del siglo XV, el teatro fue descubierto durante las excavaciones patrocinadas por los superintendentes de Roma. Este teatro, que acogió muchas obras y actuaciones, incluidas las del propio Nerón, contaba con un escenario orientado hacia el oeste y una sección de audiencia semicircular. Las excavaciones revelaron ruinas o contornos de escalones, muros y entradas, junto con piezas de mármol blanco y coloreado, columnas y yeso cubierto de hojas de oro, coincidiendo con las descripciones de Plinio el Viejo sobre el diseño y la decoración del teatro. Los ladrillos utilizados para construir el teatro, estampados con identificadores del período Julio Claudio del Imperio Romano, de 27 a.C. a 68 después de Cristo, proporcionaron la pieza final de evidencia que confirmaba la identidad del teatro. También se descubrió un edificio auxiliar utilizado para almacenar vestuarios y escenografías, subrayando el deseo de Nerón de ser visto como un destacado patrocinador de las artes y un magnífico intérprete. Si alguna vez logró ese objetivo, es objeto de cierto debate histórico. Templo de Kutumbari. El templo Kutombari del siglo VIII, que una vez se alzaba majestuosamente en las laderas superiores de una colina en Dwarihat, en el distrito de Almora, en la India, ahora figura como perdido en los registros del Servicio Arqueológico de la India, ASI. Sin embargo, continúa vivo de una manera inesperada, en los hogares de la gente local.
Partes de la antigua estructura, que fueron retiradas con el tiempo, ahora adornan los patios, verandas e incluso las puertas de las casas locales. Las ruinas del templo, documentadas tan recientemente como en el año 2000, desaparecieron durante los siguientes 20 años, lo que llevó a Lhasa a anunciar oficialmente su desaparición en enero de este año. Fue incluido en una lista de 50 monumentos perdidos en toda la India. Aún así, un alto funcionario de Lhasa reveló que los aldeanos reutilizaron los componentes arquitectónicos del templo para sus propias casas. Encontramos media docena de casas en Dwarihat que tenían material del templo. Podría haber más, dijeron. La historia del templo Kutombari es un recordatorio conmovedor de la impermanencia de las estructuras físicas y del legado perdurable del patrimonio cultural. También es un raro y reciente ejemplo de personas que conscientemente destruyen un valioso monumento antiguo. Texto médico japonés. En un emocionante giro de los acontecimientos, se ha encontrado un texto médico japonés del siglo VIII, la receta secreta de Jiang Shangrin, escrito por el monje budista Jian Zhen. Este texto es un tesoro de sabiduría médica antigua, albergando 766 prescripciones, incluyendo recetas para sopas, polvos, píldoras y ungüentos. Jian Zhen, conocido como Ganjin en Japón, fue un pionero en el ámbito de la medicina japonesa, siendo el primero en introducir la medicina tradicional china en el país. Esta práctica evolucionaría más tarde en campo, una forma de medicina herbal aún prescrita junto con los medicamentos occidentales en Japón hoy en día. El viaje de Jian Zhen a Japón estuvo lejos de ser tranquilo. Después de 4 intentos fallidos, finalmente llegó a Japón en su 5º intento. A pesar de quedar cegado por una infección a su llegada, fue cálidamente recibido por el emperador y rápidamente comenzó a compartir el conocimiento médico que traía consigo. Introdujo una variedad de ingredientes tradicionales que formaron la base para 36 medicamentos diferentes. A pesar de su ceguera, Jian Zhen pudo identificar estos medicamentos a través del olfato, el gusto y el tacto, y enseñó a muchos japoneses cómo recolectar y preparar estos remedios. El redescubrimiento del texto de Jian Zhen es un evento significativo en el mundo de la arqueología médica. Badbury Rings. Badbury Rings, un fuerte en una colina en Dorset, Inglaterra, es un sitio impregnado de historia y misterio. La National Trust, que supervisa cerca de 50 de estos fuertes en el suroeste, sugiere que estas estructuras podrían haber servido para diversos propósitos, desde símbolos de estatus hasta asentamientos defendidos. Badbury Rings, con sus 3 anillos concéntricos de terraplenes y fosos, ciertamente parece haber tenido una función defensiva. La evidencia de esto incluye una espada y un hacha de bronce de 3000 años de antigüedad encontradas en el sitio. La historia del fuerte en la colina se extiende hasta la conquista romana, donde es probable que la tribu local Durotrilles fortificara Badbury contra los ataques romanos. El futuro emperador Vespasiano lideró la Segunda Legión Augusta para conquistar el área, estableciendo un depósito de suministros en Hamworthy y una fortaleza cerca de Wimborne Minster. Curiosamente, Badbury Rings tiene una capa geológica de guijarros ovoides, perfecta para la munición de honda. Sin embargo, también se utilizó arcilla. Los hallazgos de una punta de jabalina y una punta de lanza de una balista de artillería romana sugieren que pudo haber habido una batalla aquí. Hoy en día, el fuerte en la colina es un lugar tranquilo para el pastoreo de ovejas y picnics, pero su pasado narra una historia de conflicto y resistencia. Barcos de Salme. Los barcos de Salme, descubiertos en 2008 y 2010 cerca del pueblo de Salme, en la isla de Saaremaa, Estonia, son 2 barcos de construcción clinker de origen escandinavo. Estos barcos fueron utilizados para entierros de barcos alrededor del 700 al 750 después de Cristo durante la Edad del Hierro nórdica, y contenían los restos de 41 guerreros, 6 perros, 2 halcones de caza y numerosas armas y artefactos. Los barcos estaban ubicados cerca de la antigua costa, y se estima que fueron construidos entre el 650 y el 700 después de Cristo, probablemente en lo que ahora es Suecia. El más grande de los 2 barcos mide más de 17 metros de largo y 3 metros de ancho, y ambos muestran signos de reparación y parcheo antes de su viaje final. Los restos humanos encontrados sugieren que los hombres provenían de la Suecia central. El entierro también contenía fragmentos de más de 40 espadas, escudos, puntas de lanza, docenas de puntas de flecha y objetos más pequeños como un peine de hueso con ornamentos, un collar de garra de oso y cientos de piezas de juego hechas de hueso de ballena y asta, junto con 6 dados. El descubrimiento de estos barcos
ha llevado a una reevaluación de cuándo comenzó la era vikinga, ya que este evento de entierro tuvo lugar de 50 a 100 años antes que la infame incursión vikinga de Lindisfarne, en Inglaterra, en 793. Tesoros de madera de Gordion. Los muebles y artefactos de madera de Gordio constituyen una notable colección de más de 100 objetos de madera, incluyendo mesas, una cama, un trono, mesas auxiliares, taburetes, reposapiés, platos, cucharas, cajas, un parasol y 12 animales tallados en madera. Estos artefactos fueron excavados por la Universidad de Pensilvania en Gordio, la antigua capital de Frigia, en el año 1900, y ahora son reconocidos como la colección más importante de hallazgos de madera del antiguo Cercano Oriente. Las piezas mejor conservadas provienen de 3 enterramientos reales, sobreviviendo casi intactas gracias a las condiciones estables dentro de las cámaras funerarias. Los muebles de la tumba más grande, Tumulus MM, están asociados con el rey Midas, el poderoso y casi mítico gobernante frigio del siglo VIII a.C. La madera ha sido conservada durante un periodo de 30 años utilizando métodos innovadores desarrollados por un equipo internacional de conservadores. El buen estado de conservación ha permitido a los científicos identificar las maderas utilizadas e investigar su deterioro. Varias de las piezas más elaboradas han sido montadas para su exhibición en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara, en Turquía. Pero hay tanto por ver y estudiar que la investigación aún continúa, más de un siglo después del descubrimiento. Escultura del león. Regresamos a la India para nuestro próximo descubrimiento. Durante la excavación para un proyecto del corredor patrimonial en Puri, Odisha, en India, se descubrió una antigua escultura de un león. Esta escultura podría remontarse a la dinastía Ganga, un periodo que abarcó desde principios del siglo V hasta principios del siglo XV. La escultura del león fue encontrada en los terrenos de Lemar Mut, cerca del templo de Jagannath del siglo XII. Esta es la tercera escultura de león encontrada durante los trabajos de excavación en el área. Sin embargo, la escultura fue parcialmente dañada por el proceso de excavación, lo cual es lamentable. El Servicio Arqueológico de la India, ASI, ha dicho que se podrá confirmar más sobre la escultura solo después de que sea examinada en el laboratorio arqueológico. Este descubrimiento ha llevado a los locales a exigir una encuesta con radar de penetración terrestre, antes de que continúen los trabajos de excavación, para detectar la presencia de antigüedades bajo tierra. Es fascinante pensar cuánta historia puede existir bajo el suelo de la India, pero un poco más de cuidado antes de la ejecución de una excavación arqueológica o de un gran proyecto de construcción contribuiría en gran medida a garantizar que la historia pueda encontrarse intacta. Monasterio de Saraka. El antiguo complejo monástico armenio, Zarakar, ha sido descubierto recientemente cerca del pueblo de Chikarifa, al sureste de la fortificada ciudad de Ketur, en la Turquía actual. El monasterio, tallado en roca, consta de una iglesia con varias entradas, al menos 6 capillas y otros edificios adyacentes. A pesar de su importancia histórica, fue ampliamente ignorado hasta los siglos XI y XX cuando los especialistas lo visitaron. Se cree que el monasterio es el mencionado en los registros medievales, cuya ubicación permaneció desconocida hasta hace poco. El nombre Zarakar, que significa piedra árbol en armenio, se cree que proviene de la roca desmenuzable en la que fue tallado el monasterio, que guarda similitud con los anillos de un árbol. El monasterio fue uno de los renombrados complejos monásticos en la Armenia medieval, pero a lo largo de los siglos cayó en el olvido. El redescubrimiento de Zarakar ha arrojado luz sobre su significado histórico y sus características arquitectónicas. La parte superviviente del monasterio incluye 6 capillas y una iglesia cruciforme principal con una pseudocúpula rodeada de anexos, todo tallado en la roca. El monasterio es un testimonio de la rica historia y herencia cultural de Armenia. Pirámides de Nubia. Continuamos con una inmersión directa en el fascinante mundo de las pirámides nubias. Estas maravillas arquitectónicas, situadas en el área del Valle del Nilo, también conocida como Nubia, y en el actual Sudán, fueron obra de los gobernantes de los antiguos reinos cushitas. Construidas entre el 800 a.C. y el 100 después de Cristo, estas pirámides fueron fuertemente influenciadas por los diseños egipcios, pero con un singular giro nubio. Curiosamente, la primera pirámide nubia surgió en el Kurru alrededor del 751 a.C., un milenio entero después de que los egipcios hubieran dejado de construir pirámides. Hoy en día, hay el doble de pirámides nubias en pie que de egipcias. Estas pirámides
que sirvieron como tumbas para los reyes, reinas y ciudadanos acaudalados de Napata y Meroe, son altas y estrechas, con una inclinación pronunciada de unos 70 grados. En el interior, las tumbas estaban adornadas con escenas de la vida de los difuntos. La pirámide más grande en Meroe, con una altura de cerca de 30 metros, se cree que fue construida para la reina nubia Amenishaketo. A pesar de haber sido saqueadas en la antigüedad, algunas tumbas aún contenían artefactos como arcos, carcajes de flechas y otros objetos, revelando el extenso comercio entre Meroe, Egipto y el mundo helenístico. Figuras de Dogu. Las figurillas Dogu no son nada inusuales. Los arqueólogos han descubierto cientos de ellas en Japón, predominantemente en las regiones de Kanto, Chubu y Hokkaido. Se cree que estas peculiares figurillas fueron creadas por el pueblo Jomon. Esta cultura misteriosamente desapareció de la historia hace aproximadamente 3000 años, y las razones permanecen esquivas. Este misterio nos deja perplejos sobre la singular apariencia de estas figurillas de arcilla, con sus grandes ojos y cabezas de forma extraña. Aunque parecen humanoides, no son exactamente humanas. ¿Qué simbolizan? ¿Qué función cumplían estas figuras de arcilla? Resulta intrigante que muchas de ellas parecen haber sido deliberadamente rotas antes de ser enterradas. Es plausible que romperlas fuese parte de una práctica ceremonial o ritualística, pero los detalles específicos de estas ceremonias y sus propósitos son desconocidos. Añadiendo al enigma, la mayoría de las figurillas Dogu se descubren enterradas en un patrón circular, claramente un acto intencionado. Si tuviésemos una comprensión más profunda de la cultura Jomon, podríamos también entender la significancia de las figurillas Dogu. Lamentablemente, nuestro conocimiento sobre ambas permanece limitado. Esto es todo por hoy. ¿Cuál ha sido el momento que más te ha sorprendido de este video? Deja un comentario y comparte nuestro video. ¡Saludos!